Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es dejar crecer a mi hijo que tiene síndrome de Down. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esto? La verdad es que nosotros, cuando somos padres, de repente queremos sobreproteger a nuestros hijos pensando que eso es una forma de amarlos. Y a veces cuando tienen alguna situación especial o particular, como es el caso del síndrome del Down, bueno, pues entonces más queremos como cuidarlos, que no les pase nada, que no les dé ni la luz, ni el aire, ni nada. Y de repente eso de la sobreprotección, y lo hemos platicado muchas veces aquí en Diálogos, la verdad es que es violencia, porque no dejamos que se desarrollen con todo el potencial que tienen. Y sabemos que ellos tienen muchísimo potencial. Podemos ayudarles a que sean independientes, autosuficientes, a que ellos busquen cuál es el camino en esta vida que les puede gustar, cuál es su placer. Vamos a encontrar que hay unos que les encanta pintar, otros que quieren trabajar, muchos quieren enamorarse, quieren estar en pareja. Y entonces, bueno, todo esto vamos a platicar y sobre todo el objetivo es qué podemos hacer como papás para quitar el miedo, para ponerlo a un lado y ayudarles a desarrollarse. Así es que, bueno, yo creo que es un programa muy lindo. Te invito a que te quedes con nosotros y sobre todo, bueno, que nos platiques tus historias, cualquiera que esta sea. Mi Sandy, buenos días. Buenos días, Cris. Y sumado a lo que tú dices, recordar que también es su derecho, hay que respetar los derechos de estos niños, estos jóvenes, de todos, por supuesto, pero de esto vamos a hablar hoy, desde la familia, cómo podemos impulsar a que las personas con síndrome de Down lleguen a su máxima capacidad, a su máxima potencial y sobre todo que disfruten plenamente de toda su vida. Díganos ustedes desde casa cómo lo están haciendo, si el día de hoy viven con alguna persona con síndrome de Down, que nos compartan sus historias, también que nos pregunten, tenemos invitados especialistas, de verdad pueden orientarlos, pueden salir de dudas si se comunican con nosotros y hay muchas formas. Pueden hacerlo a través de Facebook Live, recuerden que tenemos la transmisión en vivo, si nos deja debajo algún comentario, también nos pueden mandar un tweet, nos pueden llamar vía telefónica, todo esto es para que usted se comunique y nosotros podamos estar respondiendo o leyendo todos sus comentarios. Por supuesto que sí, le doy los buenos días al público, gracias por estar aquí, gracias por tomarse esta mañana para acompañarnos. En unos momentos más estaré con algunos de ustedes para que nos platiquen sus historias. Y bueno, también con nosotros se encuentra el día de hoy Regina Velasco Margain. Ella es directora de Comunidad Educativa Incluyente IAP. Regina, bienvenida. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Encantada. También está con nosotros Enrique Grapa. Él es presidente de la Fundación Inclúyeme. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer estar con ustedes. Bienvenido. María de los Ángeles Rojas también está con nosotras. Ella es directora general de Fundación CETEDUCA, Atención Integral de Personas Down IAP. María de los Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte por aquí. Y Cecilia Rosales Vega también está con nosotros. Ella es psicoanalista, especializada en la atención de personas con discapacidad intelectual y su familia. Es autora de la colección de libros ¿Qué hago con un niño con discapacidad? Ceci, qué gusto tenerte por aquí. Mucho gusto, gracias por la invitación. Bienvenidos. La verdad es que es un gusto tenerlos a todos ustedes por aquí. Y bueno, pues empezando justamente, ¿no?, con esta idea que el 21 de marzo se celebra, ¿no? ¿Y qué es lo que se busca con esta celebración? Regina. Pues yo diría que reconocer nuevamente que existen personas diferentes a nosotros. En este caso, bueno, pues es el síndrome de Down, pero finalmente nos hacen ver que al final pues hay que tratar de ser mejores uno, ¿no? Que tiene, digamos que la oportunidad y todas las capacidades, pues es al final lo que nos hace recordar que hay otras personas que a veces les cuesta un poquito de trabajo, sin embargo pueden llegar a lograr grandes cosas. Por supuesto. Oye, y esto de la celebración y todo esto tiene que ver un poco también con hablarle a los papás, ¿no? A los papás que lo están viviendo. Porque de repente tal vez son ellos los que necesitan pues tener un reconocimiento de las emociones que esto les provoca, ¿no? ¿Qué es lo que se han encontrado con esto ustedes? Pues bueno, la emoción es un factor muy importante en las personas que recién tienen una noticia de tener un hijo con discapacidad, cualquiera que ésta sea, pero principalmente con el síndrome de Down les causa un shock, ¿no? Dicen, es que yo esperaba otra cosa, ¿no? Lo que es difícil es como esta aceptación de la situación. De la situación nueva, porque todos les tenemos miedo a lo desconocido.
Claro, por supuesto. Eso es una de las cosas importantes. Todos le tenemos miedo a lo desconocido. Así es. Acompáñame a ver lo siguiente. Adelante, por favor. Todos los seres humanos tenemos dignidad y somos valiosos sin importar edad, género, condición social, origen étnico, religión, orientación sexual o estado de salud. Nadie debe impedirnos ejercer nuestros derechos humanos, que incluyen no solo el tener una vida digna, sino el ejercer nuestra capacidad de opinar y decidir. Es por ello que este 21 de marzo del 2019, Día Mundial del Síndrome de Down, la Asamblea General de las Naciones Unidas nos recuerda que no debemos dejar a nadie detrás. Todas las personas con síndrome de Down deben tener la oportunidad de disfrutar de vidas plenas, tanto en igualdad de condiciones con las demás como en el resto de aspectos de la sociedad. Y habrá padres y madres que piensen: por supuesto que no quiero que mi hijo se quede atrás, quiero que mi hijo o hija salga adelante y tenga una vida plena como los demás. El asunto es que me gana el temor por la vida misma. No es la discapacidad de mi hijo lo que me genera incertidumbre, sino la vida que es ajetreada, exigente y dura. Y aunque el temor pueda ser justificado, te recordamos a ti, papá y mamá, que la sobreprotección es una forma de hacer que tus hijos se queden detrás de la puerta de la vida. Por ello, ayuda a que tu hijo con síndrome de Down encuentre su lugar en el mundo, a que en la medida de sus posibilidades físicas y cognitivas elabore un proyecto de vida que no es lo mismo que un hobby. Ayúdalo a aprender a lidiar con la frustración de saber que no todo es gratis, ni que por su condición de trisomía es alguien súper especial que merece fiestas y reconocimiento. En fin, acompaña a tu hijo o hija para que no se quede atrás en la construcción de su autonomía como ser humano. Bueno, pues el día de hoy estamos hablando de dejar crecer a mi hijo con síndrome de Down. Y bueno, una de las preguntas importantes es esta que estábamos comentando sobre las emociones, ¿no? Como que es de repente muy fácil decirle a una familia que tiene un hijo con síndrome de Down, pues tómatela con gusto, no te claves en el enojo, no te quedes en el dolor, como que hacemos estas recomendaciones a la ligera. ¿Qué es lo que tú nos dices al respecto? Pues mira, la verdad es que yo creo que cuando alguien nace, pues tiene muchas capacidades y algunas discapacidades. En el caso del síndrome de Down se nota la discapacidad, pero no se notan las capacidades. Y cuando hablamos de síndrome de Down, pues es simplemente una de muchísimos, de 10,000 síndromes que hay, es uno en que se ve, pero por todos lados hay. Y en la vida lo que hay que hacer es pues trabajar con las capacidades, manejar las discapacidades, aprender de ellas, pero lo importante de la vida, la pregunta sería ¿qué es? Es probablemente tener una vida feliz, el aportar algo a la sociedad, y eso lo puede hacer cualquiera de las personas, y obviamente el síndrome de Down es una de las condiciones que en muchos casos pues pueden dar hasta más que los demás. Entonces, si nos basamos en las capacidades, podremos ver una vida bastante distinta. Claro. De la que... Eso creo que es importante y te agradezco que lo digas porque creo que ese va a ser el hilo conductor de este programa. Pero cuando se trata de que te den una noticia que de repente te saca de todo contexto, ¿no? O de repente de todas tus expectativas, porque pues eso sucede muchas veces. Cuando nos estamos refiriendo a aceptar, ¿qué les estamos diciendo a esos papás? Bueno, antes que nada, que vean a su hijo como el ser humano que es, que traten de que las expectativas que parecen perdidas cuando nace vayan regresando poco a poco. Que le pongan el nombre que querían que tuviera, que conozcan sus juegos, que lo disfruten, que vean pues cómo es esa persona y cómo esa persona, antes que su condición de síndrome de Down o cualquier otra situación de este tipo, es una persona como todos, que tiene pues deseos de crecer, de seguir adelante, de conocer el mundo y de irse incorporando como cualquier persona, ¿no? Entonces yo creo que lo que es muy importante es saber que ese hijo que siempre esperamos sigue en ese niño que ahora conocemos y que tiene pues un nombre. ¿Cómo?
¿Cómo podemos hacer eso? Porque de repente son las expectativas las que se nos vienen de frente, ¿no? O sea, ¿cómo darme cuenta de la persona que existe ahí a pesar de que tiene este título, digamos, de niño con síndrome de Down, que no es toda su persona, pero parece que envolvemos a la persona con ese nombre y la envolvemos con todo? ¿Cómo hacer esa diferencia, Regina? Pues mira, yo siento que al final del día él mismo te va a ir conquistando. O sea, si bien nos pasa, ¿no? Esa parte donde, pues al final nos domestican en cierto momento, los hijos pues van llegando con ese cariño, ese amor que tú ves, ¿no? Al final esa conquista se va a ir dando poco a poco. Desde luego hay un enojo y creo que es válido enojarse, es válido tener ese sentimiento, llorarlo, expresarlo. Sí es muy, muy importante sacarlo. Sí considero que hoy pues tenemos muchas herramientas para sacar esos enojos, ese coraje y finalmente en el momento en que lo asimilemos, o sea, y podamos sacarlo del todo, es cuando ya lo aceptamos, ¿no? Es decir, o sea, si nos lo guardamos va a estar ahí. Entonces yo creo que lo más importante es además darse cuenta que hoy en día tienen muchas posibilidades. O sea, tu mundo no se cierra. Hoy, hace 41 años que nosotros, se fundó Comunidad, pues mis papás no tenían tantos elementos, ¿no? Hoy pues ya vemos hasta vida independiente, vemos muchas instituciones que se han creado en función de darles esta oportunidad a estos chavos. Entonces sí creo... Y creo que tiene que ver también mucho con información, ¿no? Por eso es importante estos programas, darles información y recursos a las familias, porque hay mucho prejuicio, hay mucha falta y desinformación. Y les quiero compartir el comentario de Roberto, que tiene mucho que ver con lo que queremos y pretendemos de este programa. Nos dice, es importante escuchar y dar testimonio de cómo enfrentar el tema de la discapacidad en el entorno social, los miedos, las dudas, los prejuicios. Hay padres que dan alas y con ellas la confianza para usarlas, pero hay quienes cortan esas alas escondiendo y o sobreprotegiendo. Sí, escondiendo, qué duro. Sí, es cierto. Adelante, por favor. La pregunta es, cuando nace un hijo, lo que te recomiendo es que veas el futuro. O sea, que te lo imagines en el futuro y que te lo imagines, en el final de sus días, diciendo, ¿valió la pena o no valió la pena esa vida? Así de sencillo. Y el hecho de que tenga un síndrome o que tenga cualquier capacidad, pues en el fondo lo que quieres es educarlo, prepararlo, hacer que sea feliz. Y déjame decirte que en la Fundación Inclúyeme, como decía Regina, nos dedicamos a la vida independiente de muchachos con discapacidad intelectual. Entonces, viven en grupos, se independizan, trabajan y hacen toda una serie de actividades en igualdad de condiciones con los demás, con los apoyos suficientes para que esto se suceda. Pero la pregunta para ti es, voy a irme a los extremos, y perdón por los extremos. Supongamos que tienes un hijo normal que se dedica a las drogas, o que tienes un hijo con síndrome de Down, o que tienes un hijo con cualquier otra de las condiciones. Como padre, lo que tienes que hacer es prepararlo, apoyarlo y dejarlo ser. O sea, los trae uno a la vida para dejarlo ser y apoyarlos en la medida de que los desarrolles en su vida. Y la verdad es que los muchachos con síndrome de Down, como muchas otras, muy frecuentemente son más felices que los demás, bien más contentos, toman la vida de otra forma y al llegar al final de su día, pues esa vida valió la pena. Claro. Oye, Enrique, fíjate, ahorita pusiste un ejemplo muy fuerte, pero muy real. O sea, ¿qué pasa si yo tengo, como tú también lo pongo entre comillas, porque yo también no considero que nadie es normal, ¿no? Pero si tengo un hijo normal y está en las drogas, ¿no? Pusiste ese ejemplo. Si yo tengo un hijo normal y está en las drogas, yo sé a qué se supone me voy a enfrentar. O sea, tengo que ayudarlo a salir de las drogas. Si me enfrento a un niño con síndrome de Down, ¿a qué me voy a enfrentar? Lo que pasa es que lo tienes que visualizar. O sea, pregunta, ¿puede trabajar? Sí. ¿Puede vivir, salirse con sus roomies a vivir en un departamento? Sí. ¿Puede vivir en pareja? Sí. Lo que pasa es que en México no nos los imaginamos tan fácilmente, tan frecuentemente como los demás, pero es cosa que no los imaginemos. Te aseguro de que poco a poco, para cuando los niños que nacen hoy sean adultos, tendrán los suficientes apoyos para que vivan en la comunidad como cualquier otro. Claro. Okay. Y entonces, sí, adelante, por favor.
Sí, se habla mucho sobre la educación, pero creo que es algo que va en conjunto, la formación y la educación, y sobre todo hacia los padres. ¿Por qué? Porque el chico con síndrome de Down pues nace, aquí lo tienes, pero el padre no tiene ninguna idea de por dónde empezar. O sea, no nace con un librito, ¿no? De decir, si los chicos regulares no nacen con librito y a veces cometemos muchísimos errores, pues imagínate un chico con discapacidad, ¿no? Entonces creo que la base está en darle la información necesaria a los padres para que los padres sean los que vayan encaminando y evitar ser esa como decían por los medios de las redes, cortar esas alas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no les permiten crecer, no les permiten avanzar. Es que yo creo que una de las cosas que me gustaría que ustedes nos aclararan es justamente ese mito. O sea, el mito es, yo me enfrento a este niño y la idea es, pues ya no va a poder hacer nada. No va a poder estudiar, no va a poder crecer, no va a poder trabajar, no va a poder tener una relación de pareja, no va a poder ser independiente. O sea, eso es lo que la gente cree, esos son los mitos, ¿no? Ustedes nos están diciendo que todos esos mitos son mentira, o sea, todo eso lo pueden superar, son mitos, ¿no? ¿A qué sí se van a enfrentar los papás? ¿Cuál sería la diferencia con un niño regular? O sea, ustedes dijeron un niño regular o un niño normal, ¿cuál sería la diferencia para que los papás que no lo saben un poquito lo entiendan? Porque entonces, si va a ser capaz de hacer cualquier otra cosa, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tendríamos que hablar de ellos ahorita en este programa y poner atención a eso? ¿Sí? Me gustaría, vamos a ir ahorita a un corte, pero un momentito que regresemos, por favor, ¿no los aclaran, Sandy? Saludos a todos los que ya están conectados en Facebook Live. Ileana Reyes, también Laura Rodríguez, Yolanda Montes de Oca, dice que su nieta tiene síndrome de Down. Es una maravilla, la adoramos, dio sentido a muchas vidas y nos contagia alegría, amor e inocencia. Saludos a todos, seguimos leyéndolos. Vamos a un corte, pausa. En un momentito regresamos. Yo, Gaby, soy independiente, soy responsable de mis cosas, soy puntual. Yo trabajo en una empresa Eficacia que se dedica al telemarketing. Estoy en recursos humanos, entrevisto a las personas, dando solicitudes, recortando folletos, saco copias, escanear, archivar. En Eficacia llevo ya 5 años. A mí lo que más me gusta hacer es hacer mandalas, me gusta mucho bailar, nadar, ir al cine, salir con amigos, viajes con la familia. Yo soy Gaby Hernández, tengo 25 años y soy amable. Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, nos quedamos con esta pregunta que ustedes iban a responder. Adelante, Ceci. Claro, creo que el reto principalmente es eso, ¿no? Verlo como el niño que es, antes que nada, y a la vez darle toda la atención que requiere para que lo pueda lograr, ¿no? A través de terapias especializadas de lenguaje, de aprendizaje, terapia física, también a través de encontrar lugares en donde pueda crecer de la mejor manera, también recibir apoyos médicos que muchas veces cuando nacen niños con esta condición requieren de atención médica, ¿no? Y el reto para los papás es precisamente ¿no? Verlo como el niño que es, con sus juegos, sus gustos, sus preferencias y a la vez darle la atención que requiere, ¿no? Y creo que para esto es muy importante también conocernos nosotros, escucharnos, saber cuáles son las discapacidades de nosotros mismos y poco a poco pues ir conociendo a ese niño como es y con estas herramientas adicionales y con este encuadre actual en el que cada vez se abren más espacios en la sociedad, pues el niño podrá crecer de mejor forma, ¿no? Aunque sí me parece que el principal reto, tú preguntabas, ¿con qué nos enfrentamos? Me parece que es con la sociedad, ¿no? La sociedad que empieza por la familia, la sociedad que continúa con la escuela y la sociedad que se va ampliando a distintos espacios, ¿no? Y creo que precisamente la importancia de hablar de estos temas es que todos estemos enterados de cómo atenderlos, cómo comunicarnos con ellos, cómo escucharlos para que de esta forma puedan tener las alternativas que requieren para crecer. Regina, adelante. Sí, yo creo que las barreras, básicamente lo que hablábamos aquí, sí las pone la sociedad. Definitivamente son chavos que sí, en efecto, les va a costar trabajo. Al principio no va a ser fácil.
El lenguaje es uno de los temas que se dificulta mucho en el síndrome de Down. Hay jóvenes que hasta hoy tenemos trabajando que no tienen lenguaje y sin embargo son personas muy activas, muy funcionales. Entonces, pues el día de mañana hay que ir viendo y evaluando, ¿no? Pues quizás no hable bien, pero toca de maravilla. Entonces, hay que ver, como decía Enrique, hay que ver, como lo dice Ceci, hay que ver que estos chavos pueden ser buenos y capaces en otras cosas que a veces hasta nosotros somos tenemos estas dificultades, ¿no? Entonces sí, pues la visión que tienen los padres es de ver un chavo que se puede desarrollar, que puede ser feliz, ¿no? Igual que cualquiera de nosotros. Claro, fíjate qué interesante esto que dices. Bueno, hay algunos que se les dificulta entonces el habla. Hay otros que se les dificulta ¿qué otras cosas? ¿Con qué otras cosas ellos se enfrentan que les es difícil enfrentar? Mira, la verdad, con lo que se enfrentan es con una actitud de la sociedad, con una actitud de los padres, porque nuevamente los padres frecuentemente queremos algo, ¿ok? Y nos topamos con que no es lo que nosotros queremos. Y lo digo en general, ¿no? Hay quien quiere que corra, que quiere que sea doctor, cuando es otra cosa. Género, que sea niño, que sea niña, ya te haces una idea, ¿no? Tomar el respeto a la homosexualidad. O sea, quieres tantas cosas que lo que tienes que hacer es empezar por aceptar lo que te toca y desarrollar las habilidades. O sea, desde el principio es partir, uno los tiene que preparar para la vida, y cómo los preparas para la vida, viendo lo que sí pueden, ¿ok? Y apoyándolos en lo que sí pueden y en lo que sí les gusta. Y sobre todo enfrentarlo, o sea, tomarlo como una condición de vida, como la aceptación a la diversidad. Lo que hay que aceptar es la diversidad de mi vecino, del que está enfrente y obviamente de mi hijo, ¿no? Y en la medida de que la actitud de la familia, de la sociedad, como decía, cambie y la cambiemos nosotros, poco a poco va a ir cambiando la aceptación y se va a volver una condición de vida. Claro. O sea, tienes toda la razón. A mí me encanta lo que acabas de decir, porque sí es cierto, es parte de la diversidad. Lo que pasa es que todavía seguimos siendo a veces una sociedad, y yo me atrevería a decir a un planeta, que tenemos algunas cosas muy cuadraditas, ¿no? Porque la verdad tenemos que salirnos del cuadrado y darnos cuenta que la diversidad es todo. O sea, claro. Es toda esta situación. Y es maravilloso esto que comentas, porque claro, ¿qué sí puede hacer que yo no puedo hacer? Nos comentabas de un chico que toca increíble piano, ¿no? En la primera sección lo que pasaste fue a una muchacha guatemalteca que se dedica a diseño. Claro. Perdón, diseña mejor que yo. Okay. Bueno, yo no sé ni diseñar, vamos. Por eso. Para empezar. Te decía, ¿no? que Sí. ha corrido en las redes sociales de un muchacho que te lo enfocan desde atrás y está tocando el piano increíble, y resulta que terminando te lo enfocan de enfrente y es ciego y tiene síndrome de Down. Claro. Y toca el piano mejor que yo, mucho mejor que yo. Trabajamos nosotros con Francisco de la Fuente y lo llevamos lo apoyamos para que bailara en Hoy No Me Puedo Levantar, en la obra, y baila mucho mejor que yo. Entonces de repente tienes a alguien que diseña mejor que yo, que toca mejor que yo, que baila mejor que yo. ¿Quién es el discapacitado? ¿Yo? No, tú tienes otras habilidades. Exactamente. Y ahí es la diversidad. Ese es el punto. Exactamente. Pero hay que responder. Esa era la respuesta correcta. ¿Quién? Pues todos somos capacitados en algo y discapacitados en otra cosa. Claro. Y si nos enfocamos en la capacidad, es distinto. Pero es bien importante. Mira, me tocó el apoyar a una muchacha que entró a trabajar de recepcionista en una empresa. Y esta muchacha con síndrome de Down se la pasaba recibiendo a todos y diciéndole, hoy vienes enojado, hoy estás contento, hoy no me saludaste. Y lo que me dijo el jefe es, no tienes idea cómo ha cambiado el clima laboral gracias a esta muchacha. Claro. O sea, nos trae cariño, amor, y nos cambia el chip a todos. Porque aparte los observaba a todos, a cada uno de ellos. Porque los observaba. Obviamente, si lo que nosotros queremos es que sea la mejor, digamos, matemática y cosas por el estilo, no se va a dar, ¿ok? O sea, muy probablemente no se va a dar. Lo que sí se van a dar son otras cosas que si alcanzamos a apreciarlas, pues vamos a ser tan felices como ellos o más felices, porque realmente muchos de ellos pues vienen y entregan más fácilmente cariño que los demás. Entonces, pues esas son habilidades que hay que aprovechar. Claro, por supuesto. Oigan, vimos el testimonio de Gaby
y ahora vamos a ver el testimonio de la mamá de Gaby. Acompáñenme. Tengo 3 hijas, Gaby, Fer y Patti. Gaby tiene 25 años, tiene síndrome de Down y es muy independiente. Ella desde hace 5 años trabaja en Empresa Eficacia. Es muy satisfactorio ver cómo se baja del carro cuando la dejo y yo así, adiós mamá, y se mete solita a trabajar a su oficina. Y en la oficina la quieren mucho porque es muy responsable. Hace 2 años le dieron un reconocimiento en Eficacia porque es de las empleadas que nunca ha faltado a trabajar. Y me siento muy orgullosa de ella por lo que se ha logrado en el correr de los 25 años, su independencia que ha logrado y pues ahora quiere irse a vivir a un departamento solita. Cuando tuvimos la oportunidad de que Gaby entrara a trabajar, la verdad sí me dio mucho, un poco de pendiente que las personas se fueran a burlar de ella o que no la apoyaran, pero pues afortunadamente todo ha sido todo lo contrario, la quieren mucho. Sí dudamos un poquito, pero finalmente la dejamos. La hemos dejado que crezca solita, que sea independiente, que ese es el objetivo de la vida para Gaby, ¿no? Porque pues nunca vamos a estar nosotros toda la vida con ella, ¿no? Entonces tiene que ser independiente. Y como los otros hijos, ¿no? Tienen que hacer su vida y pues en el caso de Gaby también tiene que hacer su vida. No dejarla que vuele solita, pero sí que dé un paso sola, ¿no? Yo tenía mucho miedo del desarrollo de Gaby, que no supiéramos conducirla por el camino correcto, pero afortunadamente el apoyo que tuvimos de la familia, toda la familia y el amor, pues eso fue lo que nos sirve a nosotros. Sí me gustaría que se fuera a vivir sola, porque es una niña muy, muy feliz y estoy segura que lo va a lograr. Así es como yo veo a Gaby y deseo que así sea. Muchísimas gracias, qué lindo testimonio. Y bueno, vamos a aprovechar este testimonio para hacer algunos comentarios. Es maravilloso lo que ellos han logrado, pero decías algo, María de los Ángeles, o sea, como que hay todavía unas barreras que son emocionales con los papás, que sobre todo es el miedo, ¿no? Bueno, es algo muy normal, Muy normal. sobre todo en los papás. Eso es lo que nos distingue a los educadores, formadores de los papás. Es ese miedo, ¿no? Perdemos objetividad en lo que nosotros queremos. Entonces, si se fijan, pues es el decir, es una niña muy linda, tiene 25 años, ya no es una niña, ¿no? Cuando se baja muy contenta cuando yo la llevo al trabajo. Bueno, porque yo la llevo, no se desplaza sola. Entonces, digo, son pequeños detalles que los papás no terminan de comprender la diferencia tan grande que existe entre ser autosuficiente, ser independiente o ser autónomo. Son palabras que parecen similares, pero no lo son. ¿No las puedes explicar, por favor? El ser una persona autosuficiente es una persona que puede hacer cosas por ella misma. Hacer cosas y es una diversidad, ¿no? Ser una persona independiente es una persona que puede salir, trabajar, regresar, tener su propio dinero, qué sé yo, pues ir al cine, cosas de estas, ¿no? Y ser una persona autónoma es una persona que ya puede definir qué es lo que quiere hacer de su vida, ¿no? O por quién votar, o qué película ver, o qué trabajo elegir, o vivir solo. ¿No? Pero vivir solo implica una responsabilidad conmigo mismo. Saber que me duele el hígado, ¿no? Dices, ¿aquí tienes el hígado? ¿No? Para empezar, él tiene que conocer perfectamente su cuerpo. ¿Cómo va a poder ir al médico y decir, me duele el corazón, ¿no? O me duele esto, o me siento así? Eso es parte de ser autónomo. Y se confunde fácilmente con que el chico pueda hacer determinadas cosas o desarrollar algunas habilidades. Fíjate, ella dice un comentario que me llamó mucho la atención porque ella dice, no que vuele, que dé un pasito. Exactamente, no la quiero dejar todavía, ¿no? ¿Por qué tienen ese miedo? ¿Miedo a qué? Pues dije en un principio que era miedo a lo desconocido, pero esos miedos son parte de lo que yo como adulto no he terminado de cerrar, ¿no? Entonces, si a mis hijos, como lo comentan muchos papás, a mis hijos, los demás, así como que vuelen, ¿no? Que sean lo que quieran. Pero ella va a estar conmigo siempre.
¿no? A ella la tengo que cuidar. Se forma una codependencia. Aunque vivan en otro lugar, con roomies, como comentaba Francisco, es estar al pendiente, sí, pero ¿qué tanto vas a estar al pendiente? Y no todas las personas con síndrome de Down pueden llegar a esto. Por eso aclaro que están en la parte de autosuficiencia, pasan a ser independientes y luego ser autónomos. Pero hay una carrera, ¿no? Es una carrera, una graduación en cada una de las cosas. Okay. No puedes con que el chico sepa lavar los platos, es muy independiente, ya se va a ir a vivir solo. O sea, hay muchas cosas atrás, pero muchas cosas atrás que tiene que aprender. Ahora, tú dijiste ahorita algo importante, dices, bueno, es que hay muchos papás que tienen miedo y que entonces el miedo no les permite llegar, digamos, a este último paso del que estás diciendo. De la autonomía. Pero después también dijiste, no todos llegan. Tengo una duda ahí, ¿no todos llegan porque no todos pueden no todos llegan porque los papás no se los permiten? Las dos. Por las dos cosas. Por las dos cosas. Físicamente a veces los chicos no pueden. Y aún así, el habla no es un impedimento. No, ya no. Sin embargo, hay muchísimas otras cosas que se van presentando alternas al síndrome de Down. Pero también, si eso aunas al miedo del papá, bueno, pues estamos en el hoyo. Por eso quería yo como puntualizar, porque, bueno, yo tengo un niño con discapacidad, pero tiene discapacidad múltiple y severa, si es que se puede comentar así, claro, ¿no? Entonces, creo que es bien importante también conocer a nuestros hijos, saber de verdad de qué pueden llegar a ser capaces, porque si a partir de ahí nos formamos y nos paramos en una realidad, entonces creo que podemos impulsarlos y no nos engañamos también en lo que podrían o pueden llegar a ser. Es mucho más fácil que conociéndolos los acompañemos en este proceso en donde yo entiendo que mi hijo puede ser capaz de estudiar una carrera, puede llegar a vivir solo. Tal vez me va a ir sorprendiendo, ¿no? Porque todos nos van a sorprender, pero creo que si de entrada nos ponemos no, pues ya, no va a poder. Entonces, pues, ¿para qué las terapias? ¿Para qué la...? Pero fíjate, ¿no? Sandy, eso que acabas de decir... O al contrario, sí, exacto. Eso que acabas de decir me parece fundamental y un eje importantísimo a desmenuzar. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo sé yo, como papá o mamá de un hijo con una capacidad diferente, si estoy poniendo expectativas muy altas? ¿Cómo sé si al contrario lo estoy sobreprotegiendo? O sea, ¿hay algunas cosas que a mí me puedan ayudar a darme cuenta? Yo creo que hay que ubicar también la edad que tiene el niño, ¿no? Cuando son muy pequeñitos, pues el trato es uno, las expectativas son unas. Cuando van creciendo, pues ellos nos van mostrando lo que pueden hacer y lo que no. También es una cuestión, creo que siempre muy ambivalente. Yo también tengo la experiencia de tener a una hija que ahora tiene 16 años, Elisa, con síndrome de Down, precisamente. Y bueno, pues creo que ellos nos van diciendo también hasta dónde pueden, debido a lo que pues su seguridad les da, sus posibilidades reales aparecen, etcétera, y hasta dónde yo estoy limitando su crecimiento, ¿no? Creo que también depende muchísimo de la edad, de la etapa en la que va transcurriendo la familia, del entorno. ¿Tú te fuiste preparando? Pues creo que la vida me ha ido preparando, sin que yo me diera cuenta. Cuando a mí me tocó estudiar mi carrera de psicología, hice mis prácticas en pediatría trabajando con niños que tenían dificultades genéticas y sus familias. Muchos años después, bueno, nació mi primer hijo, Emiliano, que ahora tiene 21 años, y después nace Elisa, que ahora tiene 16, ¿no? Y con ella, pues fue un regresar a esta etapa de estudiante, en donde me di cuenta de que, pues, realmente pues uno cree que está preparado desde el punto de vista profesional, etcétera, pero la preparación va por otro lado, la preparación va por la vida, y en la medida en la que yo he ido creciendo con Elisa, es que en realidad he ido entendiendo de qué se trata este asunto. Muchísimas gracias por compartirlo. Creo que es importante. A nuestro público les gusta mucho saber cuando también, aparte de que vienen como especialistas, también ustedes lo viven en vida propia. Nos vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza, hablando de cómo dejar crecer a mi niño con síndrome de Down.
Fue en el año 2016, para ser más específicos en la ciudad de Florencia, Italia, cuando se llevaron a cabo los primeros Juegos de la Trisomía. Estos Juegos tuvieron la participación de la delegación mexicana, que, como sabrás, destacó al llevarse un total de 42 medallas, 20 de oro, 12 de plata y 10 de bronce. Y si bien no queremos restar importancia al medallero, lo que queremos resaltar es que algunos de esos atletas lograron llegar a estos Juegos gracias al apoyo de sus familias. Por ejemplo, están los casos de Bárbara Wetzel, Bibi, campeona mundial all-around con síndrome de Down, quien no ha dejado de cosechar triunfos en gimnasia. Dunia Camacho, nadadora perseverante y disciplinada, quien ha establecido récords mundiales en varios países. Y Angélica Barrera, que consiguió el récord mundial en los 1500 metros planos. Y así como ellas, podríamos nombrar a muchos atletas mexicanos con trisomía que, gracias al apoyo de sus familiares y clubes deportivos, han logrado trascender las barreras no solo geográficas y físicas, sino las emocionales que se les han presentado en el camino. Y ahora es tu turno de contarnos. ¿Qué barreras han tenido que trascender tus hijos con trisomía? ¿Qué lecciones de perseverancia has aprendido de ellos? Muchísimas gracias. Enrique, nos querías comentar desde la academia cuáles Sí, son mira, las cosas que se ven. Mira, o sea, la verdad es que tú preguntabas que cómo saber o cómo desarrollarlos. Y existen pruebas, okay, una de ellas es el CIS. Hay toda, como decía María, hay avances en otros países que podemos imitar. Y una de tantas pruebas es una que mide la intensidad de apoyos que requieren nuestros hijos. Y en una forma simplista podemos clasificar las cosas en 3 grupos. Las que pueden, las que no pueden y las que no pueden pero pueden aprender. Y la verdad es que en todos los casos llegará a cuestiones que no pueden. Claro. Como por ejemplo, en mi ejemplo, pues yo no voy a aprender a tocar el piano porque no tengo el oído para hacerlo. Entonces, esto que te estoy diciendo es igual para personas con discapacidad o sin discapacidad, y lo que hay que hacer es desarrollar las habilidades que sí pueden, pero que no los dejamos. Voy a tomar un ejemplo real. Mi hija yo no la dejaba entrar a la cocina, ¿okay? Porque yo estaba seguro que se iba a cortar. Hasta que de repente la vi, ella vive en un departamento, vive independiente, y hasta que la vi cortando en la cocina, y me di cuenta que el que tenía la discapacidad era yo, el que no la dejaba era yo. Okay. Entonces, lo que hay que hacer con los hijos es desarrollarlos al máximo potencial. O sea, entiendo que no todos pueden, entiendo que tendrán más en el grupo de no pueden, pero hay que siempre estar, como nos decía Ceci, tratando de retar lo que no pueden y tratando que desarrollen. La muchacha que va a trabajar, tenemos casos iguales que aprenden a tomar el transporte público. Tenemos casos iguales que empiezan a vivir con roomies en departamentos, o sea, que se empiezan a preparar. La pregunta siempre es, ¿cuál es la intensidad de apoyo? ¿Cuáles son los apoyos con los que se va a desarrollar totalmente? Entre menos mejor, pero generalmente hay algo que sí requieren, y esa medición o ese apoyo en lo mínimo suficiente es lo que hay que buscar como padres. Claro, sí. Y lo digo por todos los padres. Exactamente, y yo quería también que nos ayuden a enfatizar en que es un proceso de toda una vida, ¿no? Porque claro, tal vez ahorita estamos hablando de jóvenes que ya lograron tal. ¿Qué sucede cuando están pequeñitos? ¿Qué tan importantes son los primeros años? ¿Y quién debe acompañar a estas familias en este proceso para que logren esta... A ver, Regina, adelante, por favor. Pues mira, yo tuve un hermanito, en mi caso Martín tenía una discapacidad muy difícil, digamos que alguna vez oí a mi papá decir que era era 8 en el mundo como él, ¿no? Entonces, siempre te hace enfrentar, bueno, Martín no pudo caminar en parte de su vida, fue un proceso, se le tuvo que amputar una piernita para que pudiera tener una prótesis. Creo que al final del día lo que aprendimos nosotros como familia pues es aceptarlo, es tenerlo a nuestro lado, que nos enseñara lo que, como dicen todos, disfrutar de la vida. Pasaba feliz horas, le gustaba muchísimo el agua, ¿no? Y siempre salió de vacaciones con nosotros, o sea, siempre estuvo con nosotros, ¿no? Hasta que, bueno,
Él tuvo, bueno, nos duró 8 añitos, pero sin embargo creo que Martín nos enseñó de la vida a ver a ver a los demás, ¿no? A ver que aunque seamos diferentes, algo tenemos que aprender. Y creo que sí siento que hoy en día pues nuestra comunidad que busca pues integrarlos desde pequeños. Aunque yo sí siento que tengan más dificultades, tenemos que estar conviviendo con ellos. O sea, si nuestros hijos, yo lo digo, mis hijos, que entre comillas son niños regulares, sí están mucho más sensibilizados, ¿no? Entonces sí creo que vamos adelante, o sea, los jóvenes hoy, es increíble cómo ven todas las diferencias entre géneros y demás, y para ellos es algo normal, ¿no? Fíjate, ese punto que dices me parece muy importante. Justamente, Regina, hay que mezclarlos, o sea, hacer que convivan con personas que tienen también síndrome de Down, pero también con personas que no lo tienen. ¿Por qué es eso importante? ¿En qué les ayuda a ellos? Pues sí, siento que al final del día, bueno, te hace pues sensible. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que finalmente te hace ver otras cosas que en la vida pasamos de largo, ¿no? Entonces, pues el tomar un tiempo para un saludo, un abrazo, una sonrisa, ¿cómo estás hoy? Eso ya para muchos es como, ¿no? No sucede. Entonces creo que es como para voltear a ver que la vida tiene que ir un poco más despacio también. Sí. O sea, tomarnos ese tiempo para respirar, para ver por los otros, ¿no? Es que realmente aprendes de la diversidad. O sea, hay organizaciones en México donde toman a muchachos universitarios y los llevan a reuniones con muchachos con discapacidad, y a los que están tratando de entrenar es a los muchachos, a los pasantes. No nos vayamos con que en esta vida todo es la matemática, la ciencia, lo que sea. Hay mucho más en ese sentido y se aprende mucho de la diversidad. O sea, aprendes a aceptar, a vivir, a apreciar lo que tienes, y entonces hay mucho que logras. Y realmente es importante que mientras que estamos hablando del deber ser como sociedad, y eso es lo que importa, también tienen los derechos, y también se dio muy recientemente, o sea, a pesar de toda la vida, hasta el 2007 se dio la Convención de los Derechos Humanos sobre Personas con Discapacidad, donde les dan todos los derechos y donde de repente tienen los mismos derechos de ir a la escuela, de trabajar, todo lo demás. Digo, ellos tienen el derecho, no es que tú les vas a hacer el favor de, por favor, hacerlo. Ellos tienen el derecho a hacerlo y a tener los apoyos. Pero como dice María, socialmente México va avanzando despacio, pero va avanzando. O sea, y tenemos otros ejemplos en el mundo que van avanzando. Tenemos el caso de Francisco de la Fuente, que quería actuar en una novela, que quería salir en el teatro y salir en una película. Alguien y yo, salió él. Entonces, pues se van realizando, y el que uno llegue hace que los demás vean, y eso invito acá a los que vean a otros, que vean los casos de los deportistas, que vean los casos, porque van rompiendo las barreras de, mira, sí puede. O sea, regresamos al punto de, estas son las habilidades que yo creía que no tenía, pero a Chirrión sí las tiene. Claro. Sí puede. A ver, pero de repente hay papás que se enfrentan con uno de sus miedos es, no lo voy a juntar con personas iguales a él, porque lo que yo quiero es que se desarrolle diferente. O al contrario, no lo voy a juntar con personas que tienen otras habilidades porque me da miedo que lo lastimen. ¿Por qué sería importante, qué le dirías a los papás? ¿Por qué sería importante que al contrario, que pueda tener de todas estas relaciones? ¿Por qué es importante la convivencia para ellos? ¿Por qué no encerrarlos? Porque ahorita oímos que hay personas que los tienen encerrados. Bueno, afortunadamente ya ahora son los menos, afortunadamente. Hace 40 años era todo lo contrario, ¿no? Pero ahora, lo dije hace rato, a través de los medios, sabemos qué está pasando en todas partes del mundo con ellos, y eso nos ayuda a poder ayudarlos a ellos y a sus padres a poner los pies en la tierra. Yo digo que los papás aquí forman es un tema importantísimo, los papás, la educación que se le tiene que dar al papá, porque es el que está formando, es el que tiene que ubicarse en la realidad que tiene, con lo que tiene. Y el poder saber qué tengo y hacia dónde voy, una cosa es lo que yo quiero, yo como papá, y otra ahí empieza el respeto hacia tu hijo, ¿no?
El respeto de decir, bueno, ¿qué puedes hacer? No es lo que yo quiero para ti, es lo que tú puedes hacer, hasta dónde puedes llegar, pero siempre con los pies bien puestos en la tierra. Efectivamente hay padres que dicen, yo quiero que mi hijo esté siempre en escuelas regulares porque eso lo va a hacer regular. Sí. ¿No? Bueno, eso es lo que tú crees, pero ¿qué herramientas le estás dando tú? ¿Por qué? Porque tú estás confiando en lo que se le está dando en la escuela, pero él no puede estar a esos niveles. Primero tienes que darle más herramientas para que pueda tener esa competitividad con sus chicos, con los chicos que están alrededor de él. No es que lo quieras aislar, es simplemente protegerle, darle más herramientas para que puedas estar ahí. No lo puedes dejar a ver qué hace, ¿no? Y cuando haces lo contrario, pues es el mismo resultado. Entonces, tiene que haber una media. Y para eso es que tienes que educar al padre. Muy importante. Oigan, ahorita las retomo nada más. Quiero que me acompañen a ver el siguiente material es la historia de Cintia. Estamos en Comunidad Educativa Incluyente IAP. Esta es una institución que existe desde hace 42 años y nuestra misión es atender a personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down y trastorno del espectro autista a partir de 12 años hasta su vida adulta. Mucho de nuestro objetivo es trabajar sobre su calidad de vida y ofrecerles herramientas para la vida adulta en destrezas adaptativas y habilidades para su autonomía. Podemos encontrar clases complementarias como es académico, ajedrez, computación, yoga, educación física, training, talleres como son libretas de papel reciclado, galletas de mantequilla y saludables. También tenemos ya la parte de vida laboral en donde les capacitamos a los chicos para incluirlos en empresas totalmente regulares. Les damos acompañamiento de inclusión, sensibilización a las empresas para que todo el acompañamiento y el proceso sea adecuado tanto para el chico, para la familia y las empresas. Esta es una escuela que prepara a los jóvenes, adolescentes y adultos para la vida laboral, la vida independiente, la vida adulta. Lo que se necesita para ingresar es venir, conocer nuestras instalaciones y una vez que la familia y el chico está de acuerdo, realizamos una evaluación únicamente para ver en qué tipo de grupo entraría, ya sea para talleres productivos o en vida laboral. A partir de esta evaluación es como podemos observar a qué tipo de taller entra o grupo para su capacitación y su preparación para la vida adulta. Bueno, pues ya estoy de este lado y aquí estoy compartiendo con Leonel. ¿Cómo estás? Bien. Leonel, ¿tú te estás preparando para hacer qué? Ya soy chef. Chef, porque te gusta mucho cocinar. Y mucho cocinar, mucho hay que aprender a hacer una comida. Uh-huh. Y entonces ya estás estudiando para eso. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando? Ya estoy estudiando Moreno. ¿Cómo cuánto tiempo te falta? Falta a marzo. A marzo, muy bien. Muchas gracias por estar aquí, Leonel. Y por acá tengo a Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Ah, no, tú eres Gaby. Tú eres Dulce. Dulce. ¿Cómo estás, Dulce? Bien. Oye, Dulce, ¿y tú llevas un año en este grupo de... ¿En cuál están? En C21. Seteduca. Seteduca. Sí, ¿y qué haces en Seteduca? Estoy en Seteduca con maestra Fer, Diana. Con Fer, con Diana. ¿Ahí pintas? Sí. Ok, ¿y te gusta mucho estar ahí? Sí, me encanta estar ahí. Qué bueno. Me encanta hacer la tarea. Yo voy a echarle muchas ganas. Yo voy a ganar ese punto, ese premio. Ajá. La maestra quiere. Estoy atascado. Muy bien. Oye, ¿y tú el día de mañana vas a querer trabajar como hoy trabaja Gaby? Sí. A ver, vamos a ver qué nos dice Gaby, ¿va? Dulce, Sí. gracias. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿tú en qué trabajas? Estoy en Comerlat, está en el Colonia del Valle. Yo trabajaba ahí, yo me fui con mi jefa Patti a ir a los bancos
Yo hay unas señales de la limpieza, yo siempre las limpio. Y yo hago hojas de marcapasos, así. Yo cancelo hojas y cancelar hojas. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 22. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí, Gaby. ¿Tú, Dulce, cuántos años tienes? Tengo 23. Muy bien. Bienvenidas a las dos. ¿Y tú cuántos años tienes? Yo, 34. Muy bien, pues mucha suerte a todos para que logren justamente que sigas trabajando, que tú te saques muy buenas calificaciones como quieres con la maestra y que usted logre ser chef joven. Muy bien. Sandy, adelante, por favor. Muchas gracias por sus testimonios y también por la gente que nos está dejando sus comentarios en redes sociales. De Facebook Live nos dice América, a mi hijo le faltan muchas cosas para ser independiente, porque aunque sé que no debo sobreprotegerlo, no puedo. Creo que la que está mal soy yo porque tengo miedo a la sociedad y me da miedo que lo lastimen. Pero sé que también le hago mucho mal porque no lo dejo crecer y ser él mismo. Lo que sí sé es que lo amo mucho. No nos aclara América si su hijo tiene alguna discapacidad, pero aplica para todos los hijos. Nos da miedo soltarlos, nos da miedo que se enfrenten al mundo, a la inseguridad, etcétera. A ver si nos puedes continuar el mensaje, América, y decirnos si tiene alguna discapacidad tu hijo. Lucía nos dice, todos los hijos son diferentes, se camina con ellos de la mano y nuestra capacidad y la de ellos es lo que determina la base de su vida. No son por sí solos ni dependen solo de ellos. También nos comparte Gustavo, algunos padres de niños con discapacidad se avergüenzan de sí mismos como padres y sobreprotegen a los menores o los esconden. Nos mandan muchos saludos y felicitaciones por el tema. También nos dicen los hijos son prestados, la vida los deja a nuestro cuidado temporalmente, por eso debemos educarlos para hacerlo más independientes. También nos comparten la mayoría de familias que conozco que tienen un familiar con síndrome de Down, los sobreprotegen, son muy amados, sin embargo, han vivido toda su vida con la familia. ¿Qué pasa entonces con los padres y el nido vacío? Pues yo creo que ahí también todos los papás pasarán por eso, ¿no? El nido vacío aplica para todos. Claro que aplica para ¿Qué más nos dicen? Solo existe la discapacidad del alma, nos comentan. Y bueno, seguimos leyéndolos después del corte, Cris, ya se nos acabó este bloque. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Recuerde que hay diálogos toda la semana, de lunes a viernes, y también diálogos fin de semana. Y mañana, en miércoles, vamos a hablar de las conductas autodestructivas. Si se ponen a analizar o a reflexionar sobre lo que viven todos los días, todo lo que hacen es sano para su cuerpo, para sus emociones, para su alma. ¿Cómo podemos mejorar en este sentido? ¿Por qué a veces nos comportamos o tenemos algunas conductas que nos lastiman, que nos destruyen, que también destruyen a otros que nos rodean? Todo lo que piensas, sientes y haces para ti es sano o como vives es sano. De esto vamos a hablar el día de mañana. Quédense para ver qué podemos hacer para dejar de hacernos daño y acompáñenos con sus preguntas, sus dudas y sobre todo no se pierdan la opinión de nuestros invitados especialistas. Vamos a ver un resumen ahora de lo que se ha dicho hoy. Principalmente con el síndrome de Down les causa un shock, ¿no? Dicen, es que yo esperaba otra cosa. Yo creo que cuando alguien nace, pues tiene muchas capacidades y algunas discapacidades. En el caso del síndrome de Down se nota la discapacidad, pero no se notan las capacidades. Que traten de que las expectativas que parecen perdidas cuando nace vayan regresando poco a poco. Que lo que es muy importante es saber que ese hijo que siempre esperamos sigue en ese niño que ahora conocemos. Lo que te recomiendo es que veas el futuro. O sea, que te lo imagines en el futuro y que te lo imagines, en el final de sus días, diciendo valió la pena o no valió la pena esa vida. Se habla mucho sobre la educación, pero creo que es algo que va en conjunto, la formación y la educación. Pues imagínate un chico con discapacidad, ¿no? Entonces creo que la base está en darle la información necesaria. Y a la vez darle toda la atención que requiere para que lo pueda lograr, ¿no? A través de terapias especializadas de lenguaje, de aprendizaje, terapia física, también a través de encontrar lugares en donde pueda crecer de la mejor manera.
definitivamente son chavos que sí, en efecto, les va a costar trabajo. Al principio no va a ser fácil. El lenguaje es uno de los temas que se dificulta mucho en el síndrome de Down. Y desarrollar las habilidades, o sea, desde el principio es partir, uno los tiene que preparar para la vida, y cómo los preparas para la vida, viendo lo que sí pueden, ¿ok? Y apoyándolos en lo que sí pueden. Quien, pues todos somos capacitados en algo y discapacitados en otra cosa. Es ese miedo, ¿no? Pues perdemos objetividad en lo que nosotros queremos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y me encuentro aquí con... ¿Cuál es tu nombre? Francisca. ¿Cómo estás, Francisca? Muy bien, Bienvenida. gracias. Oye, bueno, tú tienes una chiquitina, ¿cómo se llama? Se llama Yaretsi, tiene 11 años Yaretsi. y tiene síndrome de Down. Aquí está con nosotros, Yaretsi, una niña muy linda y muy inteligente. Oye, cuéntame, ¿cómo justo lo que hemos estado hablando, a mí me gustaría saber desde tu perspectiva, desde la perspectiva de mamá, ¿tú te enteraste en el momento en el que ella nació o desde antes ya sabías que tenía síndrome de Down? No, en el momento que nació, nos dijeron que posiblemente ella tenía síndrome de Down. Ya cuando salimos, le hicieron un cariotipo y salió positivo, es trisomía 21 libre. A partir de ahí, como familia nosotros, tanto como mi esposo, platicamos con mis hijos, buscamos ayuda para, una familia se acercó a nosotros que tenía un hijo con síndrome de Down y nos dijo unas palabras que para mí han sido clave, que depende de nosotros cómo la acepte la sociedad, porque si nosotros como papás y como hermanos no la aceptamos, no pidamos que la demás gente la acepte, ¿no? Entonces Yaretsi es una niña muy querida, muy amada, no tan solo por la familia, ¿no? Sino también por la gente que la rodea. De verdad, al lugar que llega es lugar que la quieren, no es muy aceptada. Claro. Ahora, para llegar ahí, eso no lo dudo ni tantito, debe de haber sido difícil para ti. O sea, al principio cuando te dicen, bueno, pues tiene síndrome de Down, me imagino que tuviste muchas dudas. ¿Cómo fuiste resolviendo esas dudas? ¿Te acercaste, aparte de esta familia, a alguna institución? ¿Te pusiste a estudiar? ¿Cuáles fueron las herramientas que utilizaste y que te ayudaron a hoy sentirte bien? Bueno, al principio cuando me dijeron, sí, mi mayor miedo fue no que tuviera el síndrome de Down en sí, sino al que ella fuera rechazada, ¿no? Por los demás. Ese era mi mayor miedo. Y ya después como familia lo platicamos, empezamos a investigar, buscamos, leímos, en la escuela, entró muy chiquita desde un mes de nacida que tenía, entró a la escuela, empezamos a ir a las pláticas de la escuela y a raíz de ahí es de que hemos estado informándonos y aprendiendo de ella, sobre todo. Hemos aprendido muchísimo de ella, ¿no? Claro. Fíjate que, bueno, el tema de este día de hoy, más que hablar de eso, es de la libertad, ¿no? Ay, sí. Ajá. Ay, sí. A ver, ¿por qué haces así? Sí, porque es un miedo inmenso, ¿no? ¿Qué te da miedo? Mi mayor miedo es cuando yo no esté y qué va a pasar con ella, ¿no? Porque sí tiene sus hermanos y todo. ¿Cuántos hermanos tiene? 2. Tiene uno de 19 y uno de 15. Entonces, ¿Pero qué va a pasar con Sí, ¿qué va a pasar cuando ella no esté? ¿Cómo la estás preparando para ese momento? A Pues, ella. Sí. La llevo a terapias de aprendizaje, de lenguaje. Trato que ella haga sus cosas por sí sola. Ella sabe comer, sabe bañarse, sabe vestirse. Trato de que sea lo más independiente, que ahorita ya vi que no es que sea autónoma. Pero sí, mi mayor miedo es cuando ya vaya creciendo, porque por decir, ayer me decía, mamá, ya quiero trabajar, ¿no? Le digo, sí, pero tienes que aprender a hacer esto. Pero sí me da mucho miedo, ¿no? O sea, no sé cómo hacerlo para que ella ya sea independiente, ¿no? Porque sí es un miedo inmenso. Tan solo el simple hecho de que vaya a la tienda, que nunca ha ido sola, ¿verdad? Pero ese es un miedo inmenso. Pero, por ejemplo, los otros 2 son niños. Sí. ¿Y ellos a los 11 años los dejaste ir a la tienda solos? No. No. ¿Ves? Es que eso se nos olvida, ¿no? De repente dices, pues tampoco, ¿no? Sí, porque más grande los dejaste, exactamente. ¿no? Sí, de hecho, sí. ¿Ellos viven contigo todavía? Sí, todavía viven O sea, que conmigo. tampoco son independientes y autónomos. No. O sea, porque nos estaban explicando que es cuando ya nos mantenemos y nosotros pagamos nuestra manutención, sí, ¿no? No, todos son
O sea que pertenece a una familia. Todo es un proceso Sí, porque todavía. todavía también están estudiando, ¿no? Claro. Estudian, entonces todavía no, el mayor todavía no acaba la carrera, sigue estudiando, entonces todavía no son independientes. Claro. Sí. Y fíjate qué importante esto que nos dices, te lo agradezco tanto, porque sí es cierto que el miedo lo tenemos nosotros, ¿no? Sí. Sí, de hecho es lo que, o sea, y estoy consciente, ¿no? O sea, sé que eso es lo que tengo que trabajar conmigo, ¿no? Claro. Porque ella tiene muchas posibilidades. Claro. O sea, pero- Muchísimas gracias y muchísimo éxito. Muchísimas Ok. gracias. Acompáñame a ver el siguiente testimonio. Gracias. Soy jovencita, muy bonita. Soy una trabajadora y soy síndrome de Down. Yo trabajo en cuantas compañías de seguros y yo soy asistente de oficina a ayudar, apoyo por mis compañeros. Me gusta pintar, actos libres, estoy en mi casa, estoy limpiando mi recámara. Por ejemplo, tener mi cama, hacer mis cosas. Yo nací en el Monterrey, tengo mucha familia y tengo muchos primos de hombres. Y yo soy la única mujer, la parte de la mamá de mi mamá. Y mi abuelita ya descansó. Me quiere mucho y me piensa mucho sentir bien. Fíjense, todos tenemos derecho a una vida privada, ¿no? Y entonces, en ese punto del derecho que ustedes han estado diciendo tanto y sobre todo que nos dijiste que, bueno, ahora se acaba en el 2017, ¿no? No, en el 2007, a ver, la convención se estableció, no sé si se recuerdan de Gilberto Rincón Gallardo, que fue candidato a presidente. Él influyó mucho en que la ONU sacara la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y México la adoptó en el 2008. 2008. O sea, fue de los primeros y la adoptó en el 2008. A partir de mayo del 2008 es ley mexicana. Entonces, estamos hablando de que cuando hablamos de todas estas cosas, las cuestiones, el punto es que ya tienen el derecho. Ahora, tener el derecho y que se dé la realidad son cosas distintas. Por ejemplo, ya tienen el derecho a estar en la escuela inclusiva. ¿Ok? Por lo tanto, tienen el derecho a que todas las escuelas los acepten. Ahora, la pregunta es si los maestros están listos para ellos. ¿Ok? Porque lo que se acostumbra en otros países es que los maestros educan a través de proyectos y de equipos, donde hay un muchacho síndrome de Down y otros que no lo son, y en conjunto hacen, digamos, los trabajos. Y entonces hace falta que los maestros estén preparados también para esto, hace falta que la sociedad esté preparada, tienen el derecho a estar incluidos en el trabajo, pero el número de personas incluidas es mínimo y los que tienen ingresos es todavía más chiquito. Entonces tienen el derecho, pero México tiene que evolucionar a ir creando esos derechos. En Suecia y en otros países ya es una condición de vida normal, natural, o sea, la sociedad los apoya, ¿no? O sea, tienen soluciones para el caso, como que decías, de qué va a pasar cuando yo no esté. Bueno, en México estamos empezando ya con proyectos de vida independiente. Ya hay instituciones como la nuestra que se dedica a apoyar a muchachos en su vida adulta y precisamente el tema es qué va a pasar cuando los padres no estén. Pero esos apoyos, o sea, todo es un tema de apoyos, hay que apoyarlos en cada una de sus fases, ¿ok? Sí, cuando son chiquitos, pues en la fase educativa, cuando son, antes de ir a la escuela, los padres, después y durante todo el tiempo los padres, y los padres tienen que aprender a ir abriendo la mano, irlos desarrollando, como decíamos, pero luego es la sociedad la que empieza a tomar el papel de irlos apoyando y en ese sentido, pues es de lo que estamos hablando. Por ejemplo, ustedes como institución dices, nosotros los apoyamos a que ellos puedan ser independientes, tengan una vida autónoma. ¿De qué manera ustedes los apoyan? ¿A la distancia? ¿Los visitan? A ver, existen muchos esquemas de solución. El nuestro es uno de ellos. En nuestro caso ponemos departamentos en la comunidad. Hay un facilitador que vive con ellos, ¿ok? Pero salen a trabajar. O sea, nuestro proyecto es estrictamente a horas no laborales y fines de semana, pero van a trabajar los que pueden, o sea, todo eso otra vez de decir, esto sí lo puede, esto no lo puede y esto puede aprender. Entonces, no se saben transportar, como el caso de la señora que le llevaba a su hija en eficiencia, pues les enseñamos a transportarse. Y les vamos enseñando las habilidades que sí pueden hacer y apoyando en las que no,
y dejándolos ser en las que sí. Entonces, pero viven en departamentos, en la comunidad, no juntos. Existe dentro de la Convención de los Derechos Humanos el tema de desinstitucionalizar. Y lo que dicen es que los muchachos con discapacidad deben de tener poder vivir donde quieran y con quien quieran en igualdad de condiciones con los demás y que tienen el derecho a tener el apoyo para hacerlo. ¿Ok? Y es lo que estamos haciendo. O sea, si ellos, dices, y viven con ustedes, ¿pueden salir? Pues claro. ¿Pueden visitar a sus padres? Pues sí, nada más que le pregunten a los roomies. ¿Pueden irse a tomar un café o irse a tomar una cerveza? Pues sí, ellos deciden. Los apoyamos en las cosas que ellos sí pueden hacer. Y había un facilitador cuyo objetivo es saber qué pueden hacer y no hacerlo, saber qué no pueden hacerlo y pues apoyarlos, y saber en qué tienen que enseñarles y estarles enseñando, y todo es cómo conectarlos con la comunidad. Tengo dos testimonios que es justo de lo que se está hablando. Ivo Álvarez nos dice: soy mamá de un niño con síndrome de Down de 8 años, va en 2º grado en una escuela regular. La inclusión escolar no es sencilla por varios motivos. Creo que el principal es que no se tienen claros los objetivos de la inclusión ni de parte de la escuela ni de los padres. Si se tiene un objetivo en común, tomando en cuenta principalmente las capacidades y habilidades del niño y las posibilidades de la escuela, es mucho más fácil la inclusión, por lo menos en la primaria. Yo estoy muy contenta del resultado y me he involucrado en el proceso educativo de mi hijo, ¿no? Es tarea de todos. Luego también nos comparte María Ruiz: no me preocupa el pensar que mi hijo dependerá de mí para siempre. Lo que realmente me preocupa es qué será de él cuando nosotros ya no estemos, pues en el interior del país no contamos con instituciones de ayuda para su desarrollo y preparación para su vida futura. Mi hijo solo cursó la primaria y no pudo continuar por su condición. Él tiene discapacidad intelectual, motriz y rasgos autistas. Ahí también pues es el miedo de muchos papás. Claro. Compartimos. Oigan, y hablando de... Sí, querías decir algo así. Sumando a lo que dicen, me parece que este es un recorrido de toda la vida, ¿no? Que la sobreprotección y la protección y todo esto es algo que se da en distintos momentos, desde que son pequeños hasta que van creciendo. Y yo me preguntaba, bueno, está muy bien que se logren tantas cosas, creo que hay muchas instituciones que cada vez tienen más posibilidades de que estas personas vayan desarrollándose y creciendo. Sin embargo, ¿cómo prepararnos desde antes, ¿no? ¿Cómo es la familia el primer lugar en donde se preparan los niños para poder crecer? Y también cómo vamos preparándonos no para la independencia solamente en las cuestiones prácticas, sino para la independencia en lo que tiene que ver con lo que somos como seres humanos, ¿no? Porque hay personas que viven en otros lugares lejos de sus casas, pero que siguen con una dependencia emocional muy fuerte de su familia, ¿no? O hay personas que tienen muchas habilidades, pero que no las pueden hacer porque la familia no lo permite. O sea, creo que finalmente la preparación no solamente va en el desarrollo de habilidades, sino va en la posibilidad de escucharnos, ¿no? Oye, y justo hablando de eso, de en qué hay que desarrollarlos, hay un tema que de repente también hace mucho ruido que tiene que ver con el amor y la elección de pareja. En ese tema, ¿qué opinas? Bueno, me parece que las personas, como todos, pues tienen la posibilidad de tener una relación de pareja. Creo que es parte de la independencia, es parte del crecimiento, el tener personas con las que podamos sentirnos bien, con las que podamos crecer, con las que podamos tener una sexualidad. Y me parece que los jóvenes con síndrome de Down pues tienen toda la posibilidad de vivir de esta manera y crecen muchísimo cuando se les da esta alternativa, ¿no? La cuestión es que sí hay que tener un acompañamiento que es igual, pero a la vez hay que hacer cuestiones adicionales, ¿no? ¿Cómo cuáles? Cómo estar cerca de ellos, cómo acompañarlos, cómo hablarles desde que son pequeños de estos temas, cómo pues permitir que vayan acercándose, que vayan teniendo emociones y sensaciones con las personas que quieren. Y creo que hay mucho de esto, de cómo prepararse. Me parece que una alternativa fundamental es buscar atención psicológica desde que los porque niños fíjate, nacen. En ese punto en particular, creo que una de las cosas a las que nos podemos enfrentar como papás es cómo, si realmente estoy dejando que elija, ¿no? Pareja, amigos, etcétera, compañeros de vida, o estoy eligiendo.
¿no? Porque también la voz de los papás es muy fuerte, la voz de la mamá es muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si sí estoy permitiéndole que elija y estoy respetando también esa parte o estoy poniendo una barrera? Ahorita nos responden regresando. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Seguimos y muchísimas gracias por su atención a Diálogos en Confianza, pero particularmente a este segmento que presentamos todos los martes, en donde le mostramos fotografías de personas que están desaparecidas. Con su ayuda es mucho más probable que ellas regresen con sus familias y con sus seres queridos. Les mostramos la primera imagen y le pedimos que si conoce a alguno de ellos o tiene información, se comunique a los teléfonos que están constantemente apareciendo en sus pantallas. La primera imagen es la de Rosario Guadalupe Amaro Martínez, quien se extravió en calle Lirio, Manzana 90, lote 05 en la colonia Jardines de Chalco, en el Estado de México. Repito su nombre, Rosario Guadalupe Amaro Martínez. Ella está desaparecida desde el 4 de marzo del 2019. Segunda fotografía es la de Carlos Valadez Hernández, quien se extravió en el trayecto de La Paz, Baja California Sur a Mazatlán, en Sinaloa, el 5 de diciembre del año pasado, 2018. Es Carlos Valadez Hernández. Siguiente imagen es la de Regina Velázquez Salazar, quien se extravió en Callejón Las Flores, en la colonia Los Reyes de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Regina Velázquez Salazar está desaparecida desde el 23 de febrero de 2019. Una imagen más es la de Lisette Berrocal Hernández, quien se extravió en San Miguel Cotinchán, en el municipio de Texcoco, en el Estado de México. Esto es desde diciembre del año pasado. Repito su nombre, Lisette Berrocal Hernández. Una fotografía más es la de Gerardo Daniel y Diego Gabriel Aplicano Rodríguez. Ellos se extraviaron en Honduras desde el 28 de enero de este año 2018. Son dos pequeñitos, repito su nombre, Gerardo Daniel y Diego Gabriel Aplicano Rodríguez. Y la última imagen del día de hoy es la de María Guzmán Espinosa, quien se extravió en calle Vía Chiquita, número 229, en la colonia Iztlahualtongo, en la alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México. Y no tenemos la fecha exacta, pero le repito su nombre y le recuerdo que cualquier información es importante que se comuniquen. Es María Guzmán Espinosa. Muchísimas gracias por su atención en este segmento de todos los martes y vamos a retomar nuestro tema con el siguiente testimonio. Yo me llamo Alicia y apoyo a los chicos de laboral. Aquí desempeñamos el trabajo para que ellos se capaciten para salir a trabajar. Aquí elaboramos galleta de una manera manual, rústica. Uno de los chicos prepara pasta, otros cortan, otros hornean, otros barnizan, otros decoran con mermelada, otros empacan. Este taller lleva 25 años. Cuando desayuno, me lavo los dientes, me baño, y vengo aquí a trabajar. Yo hago galletas, hago pasta, decoro chocolate, me gusta decorar, a mí me gusta cantar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te entierro? Ese cariño bendito que ha cruzado tormenta a mi corazón. Muchísimas gracias también por este testimonio. Y bueno, nos quedamos con un tema muy importante que es el tema de la sexualidad. Y entonces, bueno, las dejé pensando. No sé si quieres hacer algún comentario. Y aparte, bueno, nos trajiste un libro que vamos a regalarle al público de aquí, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues la sexualidad es parte de la vida y por lo tanto, pues cualquier persona tiene el derecho, y no solamente el derecho, tiene la posibilidad de disfrutar y de vivir esa parte que hace que muchas cosas sucedan y que crezcan. Por ejemplo, en el caso de tu hija. Ajá, bueno. ¿Cómo te has enfrentado? ¿Ella qué edad tiene? Elisa tiene 16 años, tiene su novio, se llama Diego. Son novios desde toda la vida, porque se conocen desde muy chiquitos y han ido construyendo una relación que nos ha dejado sorprendidas a su familia y a nosotros, porque creo que pues ellos solitos han ido decidiendo ir a estar juntos, verse, llamarse por teléfono,
Y bueno, pues esa experiencia que han tenido les ha permitido crecer y les ha permitido verse a ellos mismos como personas totalmente diferentes y disfrutando, ¿no? ¿Cómo procuras que esto se dé? Dices, ellos toman la decisión, por ejemplo, de hablarse por teléfono, eso, bueno, pues es fácil, toman el teléfono, lo hacen. A veces no es tan fácil, ¿no? Porque necesitan a veces apoyo para poder hablar, ¿no? Por ejemplo, cuando toman la decisión de quererse ver, ¿ustedes cómo se organizan para eso o cómo lo enfrentan ustedes como familia? Pues ahí ha tenido que intervenir la familia, ¿no? Y nos ponemos de acuerdo y bueno, vemos cuándo es posible y los acompañamos y en la medida en la que ellos pueden estar pues solos, lo vamos facilitando. En la medida en que hay riesgos o que el entorno pues no es el mejor para que ellos estén ahí solos, pues aparecemos y tenemos que jugar un papel un tanto divertido de suegras, me parece, ¿no? Y creo que es estar y no estar y permitir y a la vez pues estar pendientes, ¿no? ¿Ellos te han dicho en voz alta que ellos piensan vivir juntos? Sí, sí lo han dicho. De hecho, Diego ya ha hecho los planos de la casa en la que quieren vivir de mayores. Pero realmente lo importante es que están divirtiéndose ahora, que están pudiendo tener un compañero con quien crecer, con quien compartir y con quien sentirse diferentes en el sentido de ser personas que son tomadas en cuenta por otro de una manera especial, que es lo que finalmente hace el enamoramiento. Claro, ¿no? por supuesto. Y eso creo que es algo que ahora, no tiene... el siguiente paso es la sexualidad. ¿Eso cómo lo van a manejar ustedes? Bueno, pues creo que es importante la comunicación entre las familias, es importante también la comunicación con uno mismo, por eso repito que a veces la atención psicológica suele ser un punto importante en este tipo de situaciones porque nos va permitiendo conocernos, escucharnos y saber qué es lo que queremos y qué es lo que es posible, etcétera. ¿Y qué sigue? Pues sigue ir viendo como las pautas que ellos nos van dando para en la medida de eso ir viendo de qué manera tenemos que acompañarlos, asesorarlos para que vayan creciendo de esa forma y vayan pudiendo disfrutar su cuerpo y vayan pudiendo disfrutar su vida y vayan pudiendo crecer y también pues nos permitan a nosotros como familia seguir creciendo y seguir evolucionando, que si bien siempre tendremos que estar de alguna manera con esta supervisión, con esta, que no me gustaría llamar supervisión porque es como ver desde arriba, pero con este acompañamiento, ¿no? Claro. Pues también nos permite continuar a nosotros como familia con las etapas que nos tocan en la vida. Ir enfrentando. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Sandy, ¿quieres leernos algunos Sí, llamados? pues nos comentan muchas cosas muy interesantes. Nos dicen por aquí en Facebook Live, es importante que la familia los acepte y ellos mismos sean incluyentes, o sea, que los dejen convivir con toda la sociedad. Hace tiempo, cuando hice mi tesis, trabajé con pequeños con trisomía 21 y me fue muy difícil acceder a ellos. Incluso a través de fundaciones no me abrieron la puerta y bueno, no pudo, dice que después ya pudo realizar con éxito su tesis. También nos comparten, Sasha Esquivel, tengo un hijo hermoso con 20 años con síndrome de Down, aún me cuesta soltarlo, tengo mucho miedo por tantas cosas que pasan, no por la sociedad, porque por la sociedad no es muy aceptado, es muy querido por la familia y la gente que lo rodea, felicita por el programa y por el tema. Creo que todos los papás compartimos el miedo de que la sociedad y sobre todo las situaciones de inseguridad ahí no es exclusivo de los papás de hijos con síndrome de Down, sin embargo, pues puede acentuarse también, lo entiendo. Nos dice Mónica Cervantes, felicidades por el tema, ha sido un ejemplo para las personas que los conocen, nos platica particularmente de un joven con discapacidad. También Janet nos dice, mi hijo tiene discapacidad intelectual, tiene 18 años, actualmente sigue estudiando, se encuentra en segundo año de serigrafía en CAM Laboral. Hace y practica deporte, atletismo, el año pasado ingresó a básquetbol y bueno, dice que los chicos regulares agradecen mucho la convivencia, también le tienen paciencia, la aceptación, seguiré haciendo lo posible, nos dice esta mamá, por apoyarlo. Lo que más me preocupa es la sociedad, ya que nuestro país está en pañales para aceptar a las personas con discapacidad. Pero, Cris, fíjate qué interesante, también ya nos platicaba por allá la mamá que nos dio su testimonio, las personas aquí, los padres que nos están escribiendo, cómo empieza esto en casa, ¿no? Cómo empezamos nosotros a cambiar y al mostrar a nuestros hijos al mundo, también la misma sociedad va cambiando. Claro, es que estoy de acuerdo. Yo creo que la fortaleza que te da el que tu familia te acepte y te apoye, no hay nada que lo pueda igualar.
Si la familia te abandona, pues estás solo. Y si la familia está contigo, tienes una fortaleza increíble, ¿no? Y eso es lo que hemos estado viendo en el transcurso de este programa y hablando de cualquier situación, ¿eh? Y bueno, por acá tengo a dos pequeñillas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sí, bien. ¿Cómo te llamas? Pues yo me llamo Laura Luz López Zavala. ¿En dónde trabajas? Antes yo trabajaba en Televisa San Ángel. En Televisa San Ángel, pues... ¿Qué hacías ahí? ¿De qué trabajabas? En recepcionista, de recepcionista. ¿Y hoy ya no estás ahí? No, ya no. ¿Ahora dónde trabajas? No, ya no trabajo. No trabajas ahorita. No. ¿Quieres trabajar? Sí, me gustaría. ¿Ahorita qué estás haciendo? Pues estoy en la Fundación ¿En la fundación? Sí, en la fundación. Ajá. ¿Estás apoyando ahí? Sí. ¿De qué ayudas en la fundación? Pues en cojines de hombros, coordinación. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 33. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por platicarnos. Y por acá tengo... ¿Cuál? Angélica Hurtado Caña, y tengo 22 años. Ok, Angélica, ¿y tú estás trabajando? No, todavía no me estoy capacitando apenas. Ok, ¿te estás capacitando para qué? Para entrar a trabajar, estamos con Cintia para entrar a trabajar en vida laboral. Muy bien, ¿y en qué te gustaría trabajar? En una oficina. En una oficina, ¿haciendo qué? Archivar, engargonadora, cortar. Muy bien. Y todo eso. Muchísimas gracias, gracias a las dos por estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, por acá estoy con... Cristina, tocaya. Hola, tocaya. ¿Cómo estamos? Muy bien, mucho gusto. ¿Tú vienes de dónde? Mira, nosotros somos un grupo, nos llamamos Relatos Tallari, y nos dedicamos a hacer teatro para todos. Con personas con síndrome de Down y con personas regulares, todos nosotros construimos un espacio en donde nos divertimos, recreamos, tejemos, destejemos, todo esto de la palabra, el movimiento, ¿no? Precisamente para poder hacer ese espacio para todos en donde todos encontremos un sentido y entre esos sentidos el sentido de pertenencia precisamente. Qué importante esto del sentido de pertenencia. ¿Y tú te dedicas en particular a qué? Mira, ahí en la fundación. Yo soy psicóloga y yo soy, junto con Ana, ella es pedagoga, hacemos el programa que compartimos con los muchachos. Para ayudarlos. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho Bienvenida. gusto. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí con ustedes. Ok, cuéntame, ¿cuáles son los beneficios que ustedes ven a raíz de esto que están haciendo? Bueno, uno de ellos es la independencia, la palabra, porque ahora su pensamiento es mucho más complejo. Por supuesto que las emociones, porque se ha hablado mucho de que son niños felices o personas muy contentas, pero pues tienen como todos sus momentos tristes, sus momentos de rabia, sus momentos de enojo, y el teatro o la literatura ha permitido que ellos se expresen y que digan lo que piensan o lo que les está sucediendo, y que a veces por etiquetarlos que son muy felices o personas que siempre están de un modo, no sabemos que también sufren como nosotros, ¿no? Claro, es hasta injusto, ¿no? Etiquetarlos como si no pudieran tener toda la otra gama de emociones que, bueno, obviamente todos tenemos. Es correcto, porque fíjate que generalmente, como lo vemos desde nuestro punto de vista, nosotros creemos que, pues sí, se ven tan inocentes, pero pues no, la madurez, tú sabes, y nosotros mismos lo pasamos. Tenemos etapas en las que simple y sencillamente estamos tristes y a veces no sabemos por qué, ¿verdad? Claro, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a las dos. Y bueno, todos los datos de ustedes, por supuesto, que van a estar en nuestras redes para cualquier persona que quiera hacer contacto con ustedes y puedan integrarse al grupo. Bueno, mi Sandy, adelante. Mira, nos plantean también sobre el tema de la sexualidad, de hablar con ellos sobre estos temas, y con todos los jóvenes, dice Verónica. Creo que como cualquier adolescente se debe platicar e informar sobre el tema de la sexualidad. No creo que sea un tema extraordinario por tratarse de chicos con síndrome de Down.
Y bueno, no sé si ustedes nos quieren orientar en este sentido, porque también es un tema que va de la mano con lo que estamos hablando de dejarlos crecer, ¿no? Dejarlos ser, de la independencia, y también Giselle nos dice son temas difíciles, existen muchos prejuicios en la sociedad. Sí, yo, bueno, quisiera nada más ahí reflexionar en el tema, que sí, en efecto, lo que tendríamos que buscar son especialistas cuando no sabemos bien cómo pues, deben aceptar su sexualidad. Bueno, en principio, pues aceptar, ¿no? Que no son asexuados, ¿no? Tienen sexualidad igual que cualquiera y que además, entrando en la adolescencia, igual tienen toda la, pues, digamos que la inquietud, igual que cualquier chamaco, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, pues, ir de la mano, ¿no? Con ver, como dices, una supervisión, estar cerca. O sea, siempre diríamos hasta los padres, ¿no? Cuando tenemos a nuestros hijos, pues ver a través del rabillo del ojo, o sea, ¿no? Estar ahí, ¿no? O sea, es decir, es que aparte, dejarlos... sí, esto que dices, por ejemplo, de que ellos en la adolescencia, bueno, pues igual que cualquier adolescente, ¿no? Las hormonas están al 1000. Pero hablando de los mitos, Regina, uno de los mitos es ese, que ellos tienen como muy exacerbada esta parte sexual. ¿Eso es cierto o es un mito? Yo siento que más bien va en el sentido de que no hay para ellos tantas oportunidades, ¿no? Digamos que tienen pocas oportunidades donde están con sus pares en un momento dado, y que sí sucede que en el momento en que tienen estas oportunidades sea mucho más... pues emotivo, a lo mejor sin darse cuenta no saben cuál es un lugar privado de un lugar público. Entonces, en todo ese sentido hay que empezarlos a enseñar, ¿no? Entonces, creo que por un lado es una parte esa, ¿no? Que bueno, mientras uno lo tienen como atado de alguna manera, pues es la forma de sacarlo, ¿no? Entonces, pues por eso es esa forma tan entusiasta, si queremos llamarlo así. Adelante. Pues la experiencia me da permiso de decir que los chicos sí, efectivamente no son asexados, ellos tienen una sexualidad igual que la nuestra, tal vez se les facilita por ese don de cariño que tienen de más, no nada más es un cromosoma de más, sino también ese cariño de más que expresan y lo saben hacer muy bien, pero ahí entra precisamente o nuevamente la responsabilidad, el tener los pies puestos sobre la tierra de los papás y no decir, porque lo he escuchado, por eso dije que la experiencia me autoriza, de decir, bueno, es que él decide, él quiere tener hijos, lo he escuchado, ¿no? Ella pues es mujer, tiene derecho, que ejerza sus derechos, pero aquí estamos hablando de un tercero. Y estamos hablando de que ¿cómo es posible que digas eso tú, papá, si me estás diciendo que tienes miedo a que qué va a pasar contigo cuando tú no estés? Vamos a quedarnos con eso para ir a un corte y regresando te retomo justo con este tema que es muy interesante. Quédate con nosotros. Y continuamos, ya estamos casi por finalizar el tema del día de hoy. Lo invitamos a que la próxima semana no se pierda nuestro programa de Martes de Familia. Vamos a hablar del manejo de poder en la familia. ¿Quién lleva los pantalones de su hogar? Así se dice coloquialmente. Pueden ser que estos poderes se compartan, las responsabilidades, más allá de hablar de poder, pues tendríamos que hablar de responsabilidades. Y es que muchas veces confundimos la disciplina con el poder y no son lo mismo. De esto vamos a hablar la próxima semana, porque también hay veces que la persona que está teniendo algún comportamiento, digamos, disruptivo, así lo calificaron cuando se planeó este programa, este tipo de comportamientos a lo mejor pueden generar mucha atención, y no es que estemos entendiendo que ahí está el poder, pero sí son formas de chantaje, son formas de vulnerar la tranquilidad y de que toda la atención se vaya a la persona que está siendo disruptiva. Entonces está ejerciendo su poder. De esto vamos a hablar la próxima semana, no se lo pierda. Y la pregunta es: ¿el padre quién dice la forma en que se deben de hacer las cosas? ¿Es la madre? ¿Es la hija? ¿Son los abuelos? ¿Cómo sucede en su familia? Compártanoslo, lo vamos a estar esperando todos sus comentarios la próxima semana, y mientras tanto vamos a ver un resumen del día de hoy. Y bueno, pues creo que ellos nos van diciendo también hasta dónde pueden, debido a lo que pues su seguridad les da,
sus posibilidades reales aparecen, etcétera, y hasta dónde yo estoy limitando su crecimiento. Digo que los papás aquí forman es un tema importantísimo los papás, la educación que se le tiene que dar al papá, porque es el que está formando, es el que tiene que ubicarse en la realidad que tiene. Hasta el 2007 se dio la Convención de los Derechos Humanos sobre Personas con Discapacidad, donde les dan todos los derechos y donde de repente tienen los mismos derechos de ir a la escuela, de trabajar. Creo que al final del día lo que aprendimos nosotros como familia pues es aceptarlo. Tener el derecho y que se dé la realidad son cosas distintas. Por ejemplo, ya tienen el derecho a estar en la escuela inclusiva. ¿Okay? Por lo tanto, tienen el derecho a que todas las escuelas los acepten. Ahora la pregunta es si los maestros están listos para ellos. Desinstitucionalizar. Y lo que dicen es que los muchachos con discapacidad deben de tener poder vivir donde quieran y con quien quieran en igualdad de condiciones con los demás y que tienen el derecho a tener el apoyo para hacerlo. ¿Okay? Y es lo que estamos haciendo. Este es un recorrido de toda la vida, ¿no? Que la sobreprotección y la protección y todo esto es algo que se da en distintos momentos. Sin embargo, ¿cómo prepararnos desde antes, ¿no? ¿Cómo es la familia el primer lugar en donde se preparan los niños para poder crecer? Y también cómo vamos preparándonos no para la independencia solamente en las cuestiones prácticas, sino para la independencia en lo que tiene que ver con lo que somos como seres humanos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, ya estamos aquí en las conclusiones, pero nos quedamos con el tema de la sexualidad y cómo de repente las familias les cuesta trabajo enfrentarlo. Nos estabas comentando, María, que bueno, a veces toman decisiones por ellos, ¿no? Es que su derecho es a ser mamá, pero decías que es importante como que tengan los pies en la tierra. Sí, comentaba que si me da miedo a mí como papá, ¿qué va a pasar con él cuando yo no esté? Pues entonces pregúntate qué va a pasar con él y con su hijo cuando yo no esté, ¿no? Porque tú tienes que adoptar a ese hijo, ¿no? Entonces no es una cosa sencilla. Lamentablemente viví uno de tantos casos que he visto en todos estos años, en donde violaron a una chica con síndrome de Down porque entraron a asaltar la casa, encañonaron a toda la familia y bueno, fueron violadas tres mujeres de esa familia y la chica Down salió embarazada. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa? No, pues que lo tenga, no, pues que no lo tenga. Es una disyuntiva muy fuerte que enfrenta la familia, pero son cosas que tienes que ver y así como ellos se vieron, si estás encañonado, pues aunque tú la estés cuidando 24/24, cuando suceden cosas como estas, tú no puedes hacer nada. Claro. Entonces, digo, son extremos, claro, pero existen. Claro. Existen. Y es muy importante, yo invito a la población en general, sobre todo a las madres, a las mujeres, porque son las que están en esta problemática, que piensen qué va a pasar y qué van a hacer ellas con un chico, y no nada más es ellas, qué va a ser esa tercera persona, qué va a pensar. No es que esté mal que su mamá sea Down, no, pero nosotros no lo podemos saber, no podemos decidir, y nunca nos ponemos en los zapatos de ese nuevo niño, ¿no? Sí, es un tema difícil. Es un tema difícil. Enrique, por ejemplo, cuando ya son adultos y están viviendo en estos espacios, en estos departamentos de los que nos comentabas, ¿cómo ustedes manejan esto de la sexualidad con ellos? Lo tratamos abiertamente, o sea, se ha dado capacitación, precisamente Francisco Tetli ha venido a dar plática a los profesores, a los padres, a las familias al respecto, y nuestra posición es de respetarlo dentro de la enseñanza, como estaba diciendo hace ratito Regina, en el sentido de enfrentarlos a la realidad, a lo que implica, o sea, porque empieza siendo un juego y no es un juego. O sea, es una vida, entonces enfrentarlos a la realidad y nosotros estamos dispuestos, no se ha dado, okay, por poco, pero no se ha dado el que pongamos un departamento para una pareja, pero lo pondríamos, o sea, en su momento lo pondríamos y lo respetaríamos igual, pero se tienen que dar las precondiciones para hacerlo, que estén preparados, que sean conscientes y que tomen la decisión informada, no la decisión
Así, Ahora, ustedes que tienen tantos años, los 4, trabajando en este tema, ¿conocen a algunos que lo hayan hecho? O sea, que vivan en familia y que sí se hayan reproducido y que tengan hijos. En México no. No, que tengan hijos. Que se hayan casado, sí. Conocemos parejas que se hayan casado, sí. Que tengan familia, no. En México, pero en otros lados sí. ¿Sí? Sí. Y me parece que más que nada creo que volvemos a lo mismo de la importancia de la atención psicológica en cuanto a que no podemos generalizar. Creo que cada caso hay que verlo de manera independiente. Cada historia es única, irrepetible. Y por eso creo que es muy importante darnos ese tiempo para hablar de lo que nos pasa a cada uno y de entender nuestro contexto y la situación particular, ¿no? Es que yo creo que eso que acabas de decir es fundamental, inclusive es justo el hilo conductor de este programa, cómo verlos como personas, ¿no? Exacto. No como una masa homogénea de la que yo no puedo ver que hay diferentes personalidades, diferentes emociones en cada una de estas personas, y unos que querrán y otros que no, y unos que quieren trabajar y otros que no, otros que unos quieren bailar, otros pintar, en fin, es importantísimo poder ver esta diversidad y poder ir enfrentando cada una de estas etapas, ¿no? Claro. Ahora, lo que sí es que, bueno, todos tenemos sexualidad. Claro, todos. y en eso sí es todos. En este sentido, nada más me gustaría comentar, yo tengo un centro de atención psicológica para personas con discapacidad que hemos denominado Discapacitarte, en donde invitamos a todo el que tenga interés en acercarse para poder hablar de manera personal de lo que está ocurriendo en su contexto, ¿no? Para quitarnos todas estas telarañas de la cabeza, ¿no? Sí, creo que es muy Sin importante miedos. verlo de manera individual, porque de otra forma quedamos inmersos en una situación que no podemos resolver. La vida de nosotros mismos, pues menos la de tantas personas. Y aparte que es importante siempre saber que existen estos espacios porque, bueno, la gente se sigue reproduciendo, los niños siguen naciendo y entonces esto pues siempre va a ser algo que va a servir para las nuevas generaciones que tal vez no sepan cómo enfrentarlo, ¿no? Claro. Sandy, adelante. Miren, de Twitter, me da mucho gusto que nos saluden siempre de diferentes lugares del mundo. Hace ratito en Facebook Live nos saludaban de Estados Unidos. Por aquí Héctor Díaz nos dice saludos desde Perú y felicitaciones por la labor informativa y educativa sobre el tema de síndrome de Down. Y también nos dicen acá en Twitter, bueno, diferentes personas que comparten lo que se va subiendo. Muchísimas gracias. Más adelante recuerden que este programa se queda en YouTube para que también se lo hagan llegar a más personas. Saludos a toda la comunidad de Diálogos en Confianza, nos dice abogado Julio César. También nos dicen de Twitter Psicoterapia, la peor discapacidad es la emocional. Francisco Robles, hace poco más de 2 años tuve la oportunidad de convivir con una niña con síndrome de Down. Aprendí muchísimo y agradezco profundamente a quien me dio esa oportunidad. También nos dicen, Belén, me conmueve tanto lo hermoso que es este tema de inclusión y preparación de los seres humanos. Me encantó el tema, qué hermosa labor. También Ale Macías, dejar crecer, que se desarrollen con libertad, con sus propios talentos, guiarles como cada individuo y que seguramente necesitamos como sociedad condicionarlos o crear un entorno más seguro y de confianza para que puedan volar. Pues sí, aquí es la invitación a todos, desde donde estemos. Yo pensaba en los empresarios, hace ratito que nos compartía esta joven que buscaba trabajo, que también los empresarios reciban dentro de la planta del personal de trabajo a las personas con discapacidad intelectual y motriz o de otros tipos. Por ejemplo, hablando de eso, Sandy, que acabas de decir, si alguna empresa que nos está viendo ahorita quisiera asesoría, ¿se puede acercar a alguno de ustedes? Sí, con mucho gusto, claro que sí. La respuesta es sí. Yo creo que todos estamos metidos en eso. No. Sí, por favor. O sea, ustedes podrían darles capacitación e inclusive ayudarles a que incorporaran a las personas con síndrome de Down para que trabajen en las diferentes áreas de una empresa. Por favor, si nos están viendo, es un llamado, abramos a la sociedad. Sí, pero hemos hecho estudios donde los que terminan ganando son las empresas. Claro. O sea, esto es un ganar-ganar. O sea, ganar. a una persona con discapacidad, otra vez tiene habilidades y hay que pagarle en base a las habilidades y tratarla en igualdad de condiciones con los demás. Y en ese contexto te puedo hablar de muchos ejemplos donde llevan 11 años trabajando, donde los han promovido y hay muchas anécdotas muy bonitas en ese sentido. No me voy a meter por falta de tiempo. No, pero sabes que, Enrique, qué bueno que pero se puede. O sea,
No tan solo se debe, le conviene a la empresa y ojalá y lo hagan porque les conviene. Independientemente de su esquema de diversidad, una persona de recursos humanos decía, es que mira, contratamos a esta persona, llega a tiempo, se va a tiempo, es más leal, falta menos y además le enseña a todos los demás que sí se puede. Me mejora el clima laboral. Y ahora, ¿por qué no lo voy a contratar? Claro. Sí, ya trabajo con entusiasmo. Y algo que acabas de decir, que sí lo quiero decir, es igualdad de condiciones en el pago también. Igual porque que si hemos peleado por las mujeres, vamos a pelear por todos. Que le paguen lo que se merecen. Lo que cada por su trabajo, otro igual. Ni más, pero tampoco menos. Sí. Por supuesto. Yo quisiera nada más añadir rapidísimo. Regina, Tenemos adelante. un programa, de hecho, se trata el de la capacitación para la vida laboral. Y algo que nos distingue en nuestro programa tenemos pertenencia. ¿Qué es el programa de pertenencia? Al final del día, todos los chavos que están trabajando en empresas, vemos qué necesidades tienen en cuestiones de capacitación y sentimos que es importante que la empresa esté comprometida con que los chavos se sigan capacitando. Y entonces una vez al mes se reúnen en nuestras instalaciones todos estos jóvenes y tienen un grupo al cual pertenecen, es decir, todos tienen discapacidad, entonces también se sienten en un ambiente agradable, a gusto, pueden convivir, pueden darse, se dan muchas veces los temas para platicar de cómo te va a ti en el trabajo, en fin, y además trabajamos sobre temas que se van suscitando en la vida laboral, ¿no? Entonces creo que, nosotros además de eso, pues hacemos la vinculación con la empresa y la inclusión. Y todos los datos, por supuesto, como ya dijimos, van a estar en las redes sociales, se los vamos a compartir en las redes sociales del canal, en las redes personales de nosotros también. Programa. Adelante, por favor. Sí, es muy importante, es hablar no nada más de los chicos. Yo peleo mucho por esto. Siempre todo este tema ha sido de capacitar. Y es capacitar a las personas que están con ellos. O sea, hablamos sí y defendemos y lucharemos siempre por ellos. Pero ¿qué pasa con la capacitación, con la formación, con la educación, con todo esto que se tiene que dar en las empresas? Claro. Porque hacia ellos. ¿No? Eso es importantísimo. No debemos, en la institución, en Fundación CET Educa, también damos estos cursos de capacitación a empresas, claro, para a familias, a hermanos, porque vuelvo a lo mismo, si no los capacitamos, no pueden los chicos salir adelante. Sí, eso es fundamental. Nosotros lo que hacemos es acompañar de manera personal a las personas con discapacidad al área laboral en la parte inclusiva y también en las escuelas, ¿no? Y bueno, quería nada más comentar, porque sé que ya nos queda poquito tiempo, de estos libros que también son una forma de acompañar a las personas con discapacidad y a la familia y al entorno educativo, terapéutico, médico y social, para acercarse a conocer a las personas con discapacidad desde que son niños e irlos acompañando en su recorrido. ¿Dónde durante pueden toda la encontrar vida. el libro? Son libros editados por PAC, se encuentran en las librerías o directamente al 5605-7677 o al Twitter Discapacitarte, que es en donde pueden contactar para conseguir los libros también y para la atención psicológica para personas con discapacidad y la familia. Claro que sí. En un momentito más, ya cuando termine el programa, vamos a rifar 5 con las personas que están aquí. Y te decía que nosotros en Fundación Inclúyeme trabajamos al revés, trabajamos del lado de la empresa. O sea, así como hemos venido hablando de que las familias tienen miedo, los papás tienen miedo, las empresas también. Claro. Y entonces nosotros trabajamos desde revisar sus políticas, el sensibilizarlos, el hacer los perfiles, el ayudarles el headhunting, el darles seguimiento a la empresa, el evaluarlos en empresa socialmente responsable, en el cumplimiento de la norma 25, que es la norma de diversidad, el cumplimiento de la norma 34, que es la de accesibilidad, en hacer accesibles sus páginas. Entonces nosotros trabajamos en la empresa complementando los ejemplos que se dan de trabajar desde la persona. Pero ¿y has encontrado apertura a eso? Muchísimo. Qué bueno. Muchísima. O sea, hemos trabajado ya con del orden de unas 50 empresas nosotros e indirectamente ayudamos a Éntrale, que es de Televisa y que llevamos muchos miles de personas a hacer. Hay que entender nada más, en el caso de síndrome de Down es uno de cada 611 nacimientos, típicamente, más o menos,
pero existen, como decía yo al principio, del orden de 10,000 discapacidades, o sea, síndromes, y dentro de esos síndromes genéticos, pues hay, ya que empiezas a sumarlo todo con accidentes y con todo otro tipo de cosas, es el 3% de la población, 3 millones de mexicanos. Claro. Multiplicados por sus familias, son 10 millones de mexicanos que están relacionados con la discapacidad. La pregunta es qué hacemos en ese caso como país, claro. qué hacemos como empresa, y es mucho. Y hay que ir quitando miedos para abrir. Muy bien, nos vamos a quedar con eso. Les agradezco muchísimo a los 4. Gracias a usted, Mi gracias. Sandy, muchísimas gracias. Ya estamos. Me da tiempo nada más de esta frase. Dice ¿Alguna frase? Héctor, A ver. no olviden subrayar que las personas con síndrome de Down son grandes compañeros en la vida, grandes amigos, hijos, hermanos que te sacan de tus propias discapacidades. Ay, qué linda frase. Muchísimas gracias. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta